inmediatamente que acaba Shabbat empiezan las prisas y la tensión. La verdad, a veces digo que sea más largo que no acabe, pero bueno, aquí estamos. Vamos a, como todas las noches, a contar el Omer en la página 218. לשם ייחוד, קודשא בריחוד שכינתי וחילו רחימו 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 ליחד השם וכבבקה בייחוד השם שם כל ישראל אנחנו באים לכנס סביבת העומר לתקש השם מקום אלינו לעשות נחת רחב ברצונו ולעשות רצון בורנו ונועמנו אלינו עלינו מעשינו כהנה עלינו מעשי ידינו כוננהו ונאמור בעלינו נחסך לו על מעשיך אל תרף וקרא לא יאמר להם להרגום רע לב ונאמר ואמור עלייך ועליך מתבסס על דמייך ואומר לך ימי חיי, ואומר לך ימי חיי, ברכי נפשי את אדוני, אדוני לא יגדלת מאוד עוד אדר לבשת, ותאור כסן מנות שמיים, כיריעה, בישוד מורי ורבותי, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על ספירת העומר היום 24 יום לעומר שהם 3 שבועות ו3 ימים. Contamos el día 24 y vuelvo a recordar, solamente el que no perdió ni un solo día de contar lo cuenta con verajá. Pasamos a la página 222 en los libros Monte Sinai. הרחמן וחזר עבודת בית המקדש במקומה ורבי אמנו מלך מהסחמים כל הזמר שיר אלוהים יכולנו לברכנו ופרמתנו סלע לעד ולעד דרכך וכל גם ישועתך יודוך עמים אלוהים יודוך עמים כל המסמכים ולאומים כי תשפוט עמים מישור ולאומים בארץ הנכנס אלי יודוך עמים אלוהים יודוך עמים כולם אלה אסרתנה יבולה יברך אלוהים אלוהים יברך אלוהים ויותו כל סבא סנה וכוח גדולת ימך תתרסו לקבל רינת עמך סגבנותנו נורא נגיד בורדו שייך לך כבבת שומם ברכם תהרם רחמי צדקתך תמיד גומלים חסין קדוש בראותו חנה לדעתך יחיד גלמך פרנזוך לקודשתך שבעתנו קבל שמע צעקתנו יודע תעלומות Vamos a estudiar ahorita la Mishnah número 16 del primer capítulo. Comienza la Mishnah diciendo Rabban Gamliel Omer. Rabban Gamliel solía decir Hacele jarrab, vistalek menasafek, vertarbele hacer umadut. Vamos a ver primero, antes de entrar en el mensaje que nos da este gran sabio de los gigantes que hubo en el pueblo de Israel en su historia. Vamos a ver quién era Rabban Gamliel. Primero quiero aclarar que ya no dice la Mishnah que Rabban Gamliel recibió de ellos. La última pareja que hubo, como ya lo había comentado varias veces, la quinta pareja, Hillel y Shammai, que uno fue el presidente y otro fue el Abedín. Después de ellos ya no hubo ese concepto, ya hubo solamente el presidente, como fue Rabban Gamliel. Él era nieto de Hillel, su papá se llamaba Shimón. De hecho, después de Hillel, el presidente fue Shimón, el papá de Rabban Gamliel. Hillel, justamente, que fue tal vez más importante de todos los sabios, como ya lo había mencionado, llevamos las reglas, la halajá, acorde a su dictamen. Hillel mantuvo su escuela, bueno, dijimos que después se convirtieron Bet Shammai y Bet Hillel, la escuela de Shammai y la escuela de Hillel, pero el liderazgo fue justamente en los alumnos de Hillel y en la descendencia de él por 10 generaciones. Fue hasta 400 años después de la destrucción del templo que todavía siguieron los presidentes de la descendencia de Hillel. Significa, inmediatamente después de Hillel fue Shimón, su hijo. No se menciona y no está en las fuentes acerca de él. Creo, según lo que deduje, que tuvo una vida muy corta. Estuvo un periodo muy reducido como presidente e inmediatamente entró Rabban Gamliel, que fue el nieto, el hijo de Shimón.
como presidente, como dirigente, pero Rabban Gamliel hizo una revolución. Él, en primer lugar, siguió la escuela de su abuelo, Hillel, de que era más comprensivo, tolerante, buscó aliviar a veces algunas reglas muy estrictas, e hizo, además de la grandeza y el nivel que tenía, también aportó muchísimo para el pueblo de Israel, estableció muchas reglas, aligerando o facilitando ciertas cosas. Un ejemplo, protegió mucho a las mujeres, Rabban Gamliel, y puso una regla muy conocida que salvó, yo creo que a través de la historia, a muchas mujeres de no quedar agunot. ¿Qué quiere decir agunot? En los tiempos de antes, todavía hoy existe ese concepto, que, por ejemplo, un hombre desaparece, o en las guerras, que no se podía saber con certeza si murió o no. La esposa entonces no era ni viuda, y no se podía ni casar porque no sabía si murió su esposo, tampoco se podía asegurar de que era viuda, que ni segura que estaba casada, ni que estaba libre. Entonces, normal, por lo general, se requieren 2 testigos para afirmar, un ejemplo, que el esposo falleció. Rabban Gamliel lo hizo para que las mujeres no queden agunot, que con un solo testigo, aunque no tengan todos los requisitos de los 2 testigos, igual podía quedar libre la mujer para salvar a muchas mujeres. Él fomentó muchísimo que el respeto a los gentiles que vivían también en la tierra de Israel. Había muchos romanos y griegos y muchos gentiles que habían. Estableció leyes de que, un ejemplo, las leyes de la Torah que indican que leke chijá peá, que uno es una persona que tenía un campo, y lo que se le olvidaba, o lo que estaba en una punta del campo, o lo que caía de lo que cargaba la cosecha, iba para los pobres. Es una regla interna para los pobres del pueblo de Israel, pero Rabban Gamliel estableció que sea también para los pobres gentiles que vivían dentro de la tierra de Israel. Y también estableció ir a visitar sus enfermos, ir a enterrar sus muertos y demás, una forma para que haya respeto y fraternidad, alegando justamente que todos somos hijos de Dios, no importa el credo, como lo dije en otras ocasiones. Y eso creó una imagen también en el mundo del judaísmo muy especial, que mucha gente se convirtió al judaísmo viendo el respeto que había hacia los demás. De verdad fue alguien muy especial, Rabban Gamliel, que fue el presidente un buen tiempo del pueblo de Israel. Y hay muchas historias también desde su sabiduría y su sensibilidad. Y se facilitó muchas cosas siguiendo la escuela de Hillel y haciendo más leve y resolviendo muchos problemas que había. No quiero entrar a detallarlos porque son muy numerosos, y además lo querían mucho incluso los romanos. Él estuvo en una época que el rey del pueblo de Israel fue Agripas, pero ya dominaban los romanos la tierra de Israel, el Medio Oriente. Y él fue muy amigo de Agripas. Agripas fue un rey muy bueno. En esa época, como dije, los reyes más en conexión con los romanos llegaron a ser muy crueles. Los mismos reyes judíos, como Herodes, que era de esclavos, pero que era judío, que hizo mucho daño. El rey Yanai también, que habíamos hablado, que hizo mucho daño al pueblo de Israel. Pero ese Agripas, que era nieto de Herodes, de la descendencia, él fue muy positivo, aunque era muy amigo de los romanos, y él intencionalmente les hacía fiestas, iba a Roma y tenía mucho dinero, les organizaba fiestas y demás. Incluso es conocida una de esas fiestas que le hizo al famoso Calígula. Calígula, creo que todos oyeron hablar de su historia, era un rey perverso que se lo toma como un símbolo del degenere y la perversidad. Era cruel, un rey que mató a tanta gente y organizaba orgías y abusaba de su gente.
pero él igual hizo amistad con él para justamente ayudar al pueblo de Israel. Cuentan que una vez hubo un decreto de que querían poner los romanos, esto fue antes de la destrucción del templo, querían poner un águila dentro del Bet HaMikdash. El águila era el símbolo del dominio de los romanos, y eso era una profanación directa al Bet HaMikdash. Entonces este rey Agripas, como dije, le hizo una fiesta en su honor a Calígula, y dándole, ahora sí como dicen, tirando la casa por la ventana, muchísimos honores. Y Calígula, ya medio pasado copas y todo, le dice: dime, ¿cómo quieres que te lo agradezca? ¿Qué te puedo dar? El primero dijo: no, nada, yo nada más recibo mucho del César. Entonces insistió, y ahí le dijo con mucha humildad que ayuda a cancelar ese decreto de poner un águila en el Bet HaMikdash. Y efectivamente se lo cumplió, y gracias a rey Agripas. Lo que hicieron mucho el pueblo de Israel, y más viendo que el gran Rabban Gamliel, él mismo lo respetaba muchísimo, y eso provocó que todo el pueblo lo respete muchísimo a este rey Agripas. Además que el día que fue coronado como rey, llevó 1000 sacrificios al Bet HaMikdash, demostrando el respeto al Bet HaMikdash. Y así hizo muchas cosas muy buenas por el pueblo de Israel. Fue una época donde tuvieron tranquilidad después de que estos tan fuertes que tuvieron de otros reyes, y donde Rabban Gamliel pudo de verdad ejercer su liderazgo sobre el pueblo. Y decía que hay muchas anécdotas que debe ser que llegaba un César de Roma, y respetaba también mucho a Rabban Gamliel, y hablaba con él de filosofía. Y hay un sinfín de preguntas y respuestas que le hicieron a Rabban Gamliel, que en el Talmud y en los Midrashim relata qué fue lo que le respondió a preguntas así muy rebuscadas. Una de ellas le dice a un César, Rabban Gamliel, cuando fue a visitarlo, le dice: el Dios de ustedes es un ladrón. Y se le queda viendo Rabban Gamliel así como sorprendido. ¿Cómo te atreves a decir eso? Dice: ¿por qué dices eso? Dice: pues la Torah menciona que Dios duerme a Adán, al primer hombre, y dormido, dice, Vatikaj Echad Mitzalotav, tomó una de sus costillas o costados, hay diferentes opiniones, y después hizo a la mujer. Dice, eso es robar. Estando dormido, inconsciente, le quita algo de su cuerpo. ¿Eso no es robar? Estaba en ese momento presente la hija de Rabban Gamliel, y le pide a su papá, le dice: ¿me permites que yo le responda al César? Le dijo Rabban Gamliel: con mucho gusto. Se respóndele. Le dice al César: le quiero pedir un favor, necesito un juez para que juzgue un caso. Le dice: bueno, ¿de qué se trata? Le pregunta al César. Le dice: pues llegó un ladrón a mi casa, me robó una vasija de plata, la quitó y puso en su lugar una vasija de oro, y quiero llevarlo a juicio. El César, sorprendido, le dice: ojalá que haya muchos ladrones como esos. Yo quiero un ladrón como ese. A ese no se lo juzga, es felicitarle, agradecerle. ¿Dónde vemos esos ladrones? Entonces le dice la hija, también muy sabia e inteligente, le dicen: que oigan tus oídos lo que está diciendo tu boca. Le dice: tú mismo lo acabas de decir. Dios le quita una costilla y le da una mujer. Le quitó algo pequeño y le da una mujer que lo acompañe y que formen un complemento con él. Es como quitar una vasija de plata y darle una de oro. El César se dio cuenta que efectivamente tenía muchísima razón. Pero muchas otras anécdotas similares, como Rabban Gamliel mismo le respondió sabiamente al César, o otros que cuestionaban el Torah, y lo respetaban muchísimo.
Pero dije al principio de que ya no dice aquí Rabban Gamliel Kibel Mehem, recibió de ellos, como lo dijo en las 5 parejas anteriores, que una recibía del otra el liderazgo y la transmisión de la Torah. ¿Por qué Rabban Gamliel ya no dice eso? Porque Rabban Gamliel ya entró en una época donde ya estaban formadas las escuelas de Shammai y de Hillel, Bet Shammai y Bet Hillel, como ya lo dije varias veces. Ya hubo muchas discusiones y muchas diferencias de opiniones en el pueblo de Israel. Entonces ya no cabe decir aquí el término recibió, porque hasta Hillel y Shammai ellos recibieron todos los conceptos de sus maestros desde Moshe Rabbenu, sin ninguna diferencia. Dice, Moshe Kibel Torah Misinai, como lo dijo en la primera Mishnah, la recibió de Dios, se las transmitió a Yoshua, Yoshua a los sabios Anshe Knesset Agdolah al gran parlamento, y cada uno iba transmitiendo todos los detalles, no había dudas, no había diferencias, y si a algún alumno que no le quedaba claro algo, le preguntaba a su maestro, y con eso se le aclaraba. Hasta esa época no hubo diferencia. Lo dije en las Mishnayot anteriores, que en la época de Hillel y Shammai, primero empezaron 3 discusiones entre ellos, y después en sus alumnos, 316 discusiones. Entonces ya no era decir que recibió de su maestro y iba a transmitir todo lo que recibió, porque ya habían opiniones diferentes. Entonces aquí ya se dejó de decir recibió de ellos. Eso es por una parte. Por otra parte, es la primera vez que vemos Rabban Gamliel. ¿Qué significa Rabban Gamliel? Nuestro maestro, nuestro rabino. Un título muy particular que se le dio por primera vez a Rabban Gamliel. A los anteriores, si prestaron atención, a ninguno de ellos se lo llamó rabino. Desde el primero, estuvimos viendo uno por uno, y en todos dice nada más a Shimón se llamó Shimón Atzadik, el justo, pero no se llamó rabino Shimón. Después Antignos, que se llamó por su nombre, y así Yosef ben Yoezer y Yosef ben Yohanan, y así Yoshua ben Perajen y Nitai Arbeli, Yudá ben Tabaj en Shimón ben Shatach, y después llegamos a Hillel y Shammai, Shemaya ben Abtalión, Hillel y Shammai, todos ellos nombrados por su nombre. Y ahorita viene un nuevo título, Rabban. ¿Por qué esa diferencia? Realmente en esa época ya el nivel espiritual bajó de categoría. De hecho, generación tras generación, si observamos, desde Moshe Rabbenu, Moshe habló directo con Dios, como hablaban 2 seres humanos, en vivo y en directo hablaba con Dios, estaba en la categoría del profeta de más nivel que hubo en la historia. Después de Yoshua ya fue menos. Y cada generación iban distanciándose más del nivel espiritual en el que estaba Moshe, de la primera generación. Fueron bajando. Estos Jamim antes de Rabban Gamliel, aunque Rabban Gamliel fue uno de los, como dije, uno de los gigantes del pueblo de Israel, pero en la generación ya bajó el nivel. Y antes se los llamaba por su nombre. ¿Por qué se los llamaba por su nombre? Porque ponerles un título era al contrario, era rebajarlos. Era decir que se limitan a llamarlos nada más rabino. Eran de un nivel espiritual tan elevado, de una sabiduría y tan famosos, que el darles un título les quitaba de su categoría. Es como cuando decimos los patriarcas, también los llamamos por su nombre. Abraham, Isaac, Jacob, incluso Moshe, los llamamos por su nombre Moshe, aunque le decimos Rabbenu. No es que le decimos rabino Moshe, Moshe nuestro, nosotros decimos que es nuestro rabino. A Aarón, su hermano, los grandes profetas, Yoshua, Shemuel, Ishaya, Yehezkel, Irmía, en ninguno le decimos rabino, ningún título. Era degradarlos, es decir, darles un título con el nivel que eran profetas, el nivel espiritual tan elevados. Cuando llegó a esta generación, ya se empezó a dar títulos. Hay una versión que dice que los romanos lo exigieron, porque ellos tampoco tenían títulos destacando este concepto. O sea, somos muy famosos, no necesitamos
que nos digan, un doctor, si nadie lo conoce puede decir doctor fulano, pero un doctor reconocido en el mundo, está de más decirle el doctor, el gran, ok, entonces hay quien dice así que los romanos lo exigieron, de todos modos, aquí fue el primer título Rabbán, pero se le dio ese título solamente en esa época al que era presidente. ¿Sí? Los demás se dieron rabí o rab. De hecho, hay diferentes versiones que en la tierra de Israel es rabí, en otro lugar es rab. A los Tanaim primero se les dijeron rabí, y después la destrucción del templo, y a los presidentes también se les dijo rabí, no Rabbán. Primero se decían Rabbán, y después como Rabbi Yehudá Nasi. Rabbi Yehudá fue presidente, pero también se llamó Rabí, haciendo la diferencia que fue después de la destrucción del Beit HaMikdash. Porque Rabban Gamliel estuvo antes, él falleció 18 años antes de la destrucción del templo. Hasta 18 años estuvo Rabban Gamliel. Y bueno, como Hillel, su abuelito, él también fue muy valorado, muy apreciado por todo el pueblo de Israel. Se le llamó Rabban Gamliel Azaken, el anciano. ¿Por qué se llamó el anciano? Vivió muchos años, pero aparte, para diferenciarlo con otros dos Rabban Gamliel que hubo, uno de ellos fue su nieto, y aparentemente aplicaron esa costumbre que hoy tenemos. Los sefaradim, nosotros ponemos el nombre de nuestros hijos, el mayor, como el nombre del papá, estando en vida. Los ashkenazim acostumbran que después de fallecidos ponen el nombre, cuando le nace un hijo, como el nombre del papá, que sería el abuelito, ¿no? del bebé. Y aquí vemos lo mismo, ¿no? Porque el papá de Rabban Gamliel se llamaba Shimon, y después su hijo, se llamó Gamliel, y el hijo de Rabban Gamliel se llamó Rabbi Shimon ben Gamliel. ¿Okay? Y después llegó el hijo de Shimon, de vuelta Gamliel. Entonces se ve que ya aplicaron eso, que le ponían el nombre de los abuelitos, que si el papá le ponía al hijo el nombre de su papá. Okay. Bueno, la verdad también es otro de los Jamim que podemos hablar muchísimo acerca de él, y la verdad, tanto grandes dirigentes como Hillel y como Rabban Gamliel, es una pena que hoy no los tengamos, porque de verdad tenían una entrega y un cariño y un amor por el pueblo de Israel, a ese grado que buscaban, como lo expliqué con Hillel, dentro absoluto del marco de la halajá, que es el marco de la ley, de las reglas, pero buscar cómo ayudar al pueblo, que es cómo facilitar, como dije, la preocupación por una mujer aguná, que no quede desamparada y no se pueda casar, rehacer su vida, una preocupación auténtica. Por eso buscar soluciones a eso. Lo mismo, una mujer que se tenía que aliviar y tenía que ir alguien a ayudarla, a la partera. Él permitió también que puedan caminar más de 2000 amot en Shabbat. No importa, es una regla que estaba prohibido, pero dijo para ayudarla, para compartir con ella, lo permitió, y así buscando cómo ayudar al pueblo de Israel y facilitar. Él también dijo algo muy sabio y se preocupaba mucho por eso. Él llamó, lo comparó a los peces y dijo 4 tipos de peces. Uno que lo llamaba Dag Tamé, un pez impuro; a otro que lo llamó un pez puro, un pez que viene del Jordán, de un río que no está, y un pez del mar grande. ¿Y cómo hizo esas diferencias de los peces? También estableciendo: un pez impuro es aquella persona, incluso aquel jajam, que estudió la Torah escrita, oral, todos los detalles, pero no tiene criterio, no tiene da'at, o algunos lo explican que es derejeres, respeto, consideración, sensibilidad. Dice, es como un pez impuro. Y es similar
a un dicho muy fuerte que está en el Talmud que dice Kol Ham Talmid Ham Shem Bodat, todo Talmid Ham que no tiene respeto y criterio, Nevelato va de menos, algo muy fuerte. Dice que un animal muerto aventado en la calle, el cada animal, es mejor que él, dice, porque no puede aplicarse una cosa sin la otra. Es decir, si uno tiene valores de la Torah, tiene que tener respeto, criterio. Por eso él demostró eso. Él lo demostró con hechos, cómo tuvo esa sensibilidad a las necesidades, cómo se preocupó de respetar a la gente, a los gentiles que convivían a su alrededor. Es decir, tantas reglas que puso protegiendo con criterio, con sensibilidad, que por eso digo, lástima que no tenemos. Tuvimos un gran jajam en nuestra generación, Jajam Ovadia Yosef Zecher Tzadik Libraja, que también fue con esa visión, con esa línea, ¿no? Él se preocupó justamente por las mujeres agunot, las mujeres desamparadas que en la guerra desaparecieron, hubo soldados desaparecidos, y buscando dentro del marco de la halajá, igual que Rabban Gamliel, cómo ayudar para que no queden desamparadas, y muchas reglas que establecieron o que se fijó en la halajá, buscando ayudar con esa sensibilidad. Lamentablemente podemos decir que hoy somos una generación huérfana de grandes personajes como Rabban Gamliel, Hillel, como Hamad Yosef en nuestra generación. Pero fueron esos grandes hombres que tenían esa sensibilidad y ese criterio. Ok. Entonces ahora sí vamos a ver su enseñanza. Rabban Gamliel Omer, Ase lecha rab veistalek min hasafek. Él nos dice lo siguiente: haz para ti un maestro y quítate de las dudas. Vamos a entender, en primer lugar, en qué contexto lo dijo. Lo expliqué en otras Mishnayot, que para entender bien las enseñanzas de estos grandes Jamim, tenemos que conocer también el fondo, a qué se refirieron y por qué lo dijeron. Justamente, Rabban Gamliel lo dijo, como acabo de explicar, en un contexto, en una época donde empezaron a haber muchas discusiones. Dos escuelas principales de Shammai y Hillel, que eran opuestas, que todo lo que uno permitía, el otro prohibía, en la mayoría de los casos, y entre los alumnos discusiones, y uno alegaba, uno defendía una postura y otro la otra, y empezó a haber confusión. La gente no sabía, como lo dije la vez pasada, de que hasta que salió un eco celestial y dijo la conclusión queda como Hillel, o sea, la gente no sabía qué hacer. Entonces empezaron a haber dudas. Por eso Rabban Gamliel dice, Asele Harrab. Uno puede estudiar, analizar, pero necesita quitarse de las dudas y tener un maestro que lo guíe y que le esclarezca esas dudas y llegue a conclusiones. Realmente, esta misma enseñanza, Asele Harrab, la habíamos visto antes en otra Mishnah. Y cabe la pregunta, ¿por qué se repite? Aunque fue otro Jajam, igual, Rabbi Yehuda Nasi, que fue el que ordenó todas las Mishnayot, él no hubiese puesto dos enseñanzas iguales, literales. Así dijo, ¿se acuerdan que estudiamos Asele Harrab, Ukne lecha haber? Hazte para ti un maestro y adquiere para ti un amigo. Así ya lo estudiamos. Ahorita vuelvo a repetir, Asele Harrab. La respuesta es que aquí se refiere a otro concepto de rabino. Antes nos indicó la Mishnah que uno tiene que tener un guía, alguien superior que le pueda consultar, que lo guíe, y por otra parte tener un buen amigo, un buen compañero. Pero el guía es general para que lo guíe en la vida. Y aquí está hablando, no es que tiene que tener todo el tiempo un guía, no se refiere a eso, que tiene que tener un maestro que le pueda esclarecer sus dudas. Lo dijo en el contexto, que le aclare las halajot, las leyes, cómo son las conclusiones. Hay discusión, una opinión aquí, una opinión allá, bueno, ¿qué hago yo? Entonces, no puedes vivir con esa duda, entonces tienes que tener un maestro que te pueda esclarecer esas dudas. Por eso lo dice Rabban Gamliel en ese contexto, que es muy diferente a lo que aprendimos en la otra Mishnah, el mismo término, Asele Harrab. Justamente nos dice, Veistalek min hasafek, y quítate de la duda. Y uno se preguntaría, bueno, ok,
En todo caso, si tengo duda, como hace realmente muchísima gente, tengo una duda, mejor me cuido, lo evito. Si hay alguien que dice que se permite, otro dice que está prohibido, mejor lo hago, lo prohíbo y ya no me arriesgo a violar una regla. Aquí nos está diciendo que eso también es erróneo, porque siempre el que no se haga lo correcto, lo que debe ser, también tiene repercusiones negativas. Hay veces uno dice, bueno, tengo la duda, alguien me preguntó, le digo que está prohibido. Si él mismo es rabino, porque eso fue dicho tanto para los rabinos como para los alumnos o la gente que estudia, que quitarse las dudas y tener conclusiones y consultar para saber cuál es la conclusión. Entonces yo le dije a alguien, ok, por si las dudas, porque la verdad no puedo esclarecerlo, hay discusiones y todo, por si las moscas, como dicen, no lo hagas esto, no lo comas o no. Pero si en verdad estaba permitido, le estoy provocando al otro un gasto de más o una incomodidad, y eso es causar un daño. Y además a nosotros mismos. Y es decir, así como no se puede permitir lo prohibido, si Dios nos prohibió algo y si lo estamos permitiendo, estamos cambiando las reglas de Dios, estamos violando. De la misma manera, no se puede prohibir lo permitido. Y si uno prohíbe lo permitido, hay una serie de consecuencias. Muchas veces está siendo más estricto en eso. Un ejemplo, como en una fiesta, en Yom Tov, que hay una mitzvah de alegrarse en la fiesta. Entonces, uno dice, tengo una duda, en vez de esclarecerla, mejor lo prohíbo. Pero te estás angustiando y te provocas una situación negativa, que no te estás alegrando en la fiesta y Dios te pide que te alegres. Entonces mejor hacerle jarrab, ten a quien consultar y quita de las dudas y haz lo correcto. Cuando está prohibido, es prohibido. No tengo duda, es prohibido. Y cuando está permitido, es permitido. No tengo duda y por si acaso gasto de más y me esfuerzo y me privo una satisfacción que Dios no es lo que nos pide. Y así hay muchas fuentes en el Talmud que dice que de la misma manera que está prohibido, como dije, permitir lo prohibido, está prohibido prohibir lo permitido. Y de hecho, nosotros en Kippur, en el Bidui, hay un Bidui muy famoso de Rabbenu Nissim, de uno de los grandes comentaristas del Talmud, y que justamente nosotros nos confesamos y le pedimos perdón a Dios. ¿Qué le decimos? Masheitarta asarti, masheasarta itarti. Lo que permitiste yo me lo prohibí, lo que prohibiste me lo permití. Y justamente pregunta uno de los comentaristas, ¿por qué dice primero lo que permitiste lo prohibí? Y después dice, lo que prohibiste lo permití. Da a entender que es más grave que lo que tú prohibiste, que lo que tú permitiste yo lo prohibí, que eso es más grave que lo otro. Pero no se entiende, por lógica decimos al revés. Si uno permite algo prohibido es más grave que prohibir algo permitido. Y la respuesta, nos dice un gran jajam, uno de los comentaristas también de la Gemara del Talmud, nos dice, el problema es que cuando uno prohíbe algo permitido, está violando una prohibición hacia Dios, que Dios lo permitió y lo está prohibiendo, está cambiando la Torá, y además le puede estar provocando al otro un perjuicio, tal vez económico, un esfuerzo de más. Entonces es un pecado hacia el prójimo también, aparte del pecado hacia Dios. Y cuando permitió algo prohibido, es solamente el pecado hacia Dios, que también obviamente está prohibido, pero lo otro es más grave. Entonces tenemos que tener bien presente esta enseñanza de Rabban Gamliel. No digas por flojera para poner a estudiar, a profundizar, a consultar con rabino. Bueno, tengo la duda, en el mejor de los casos, como dije, si quiero cuidarme más, me lo prohíbo y punto. No se trata de eso. Se trata de buscar la verdad y lo correcto, y al pan, como dicen, y al vino, vino. Lo que está prohibido, prohibirlo, y lo que está permitido, permitirlo. Por eso dice, veistalek min hasafek, y quítate de esa duda.
Y termina diciendo, Ve'al tarbe le'aser omadot. Y no aumentes en sacar el diezmo de algo calculado. ¿Qué significa? En los tiempos de antes es sabido que, bueno, hoy también se hace ya no como la misma obligación como antes. Antes era obligación de la Torá, que uno tenía un campo, tenía que sacar diferentes tipos de diezmos. Una se lo daba al Leví, otra al pobre, otros lo llevaba a comer a Jerusalén el primer año, segundo año, tercer año, sin entrar ahorita en esas reglas, en los detalles. Pero ¿qué era el diezmo? Era la 10ª parte de lo que cosechó, de lo que ganó. Entonces uno dice, bueno, más o menos, veo tanto que hay tanto ahí, y más o menos le calculo que esta es la 10ª parte. Ese más o menos, uno diría, bueno, no es exacto, obviamente, pero uno diría, por si acaso, puedo sacar de más. Si saco de más no hay problemas. Dice, no, pero si sacas de más, ese diezmo se consideraba algo sagrado. Estabas poniendo algo que no era sagrado y estás cometiendo un error, llamándolo maaser, diezmo, algo que realmente no lo fue. Y si sacas de menos, se considera que el resto que no le sacaste diezmo está prohibido comer. Entonces nos trae este ejemplo porque lo que hagas está mal. Si no lo hiciste es exacto, entonces si sacaste de más, dijiste, ¿ahí es mejor? No es mejor porque estás consagrando algo que es profano. Y si sacas de menos, estás comiendo algo prohibido porque no puedes comer de esos cereales si no le sacaste completamente el diezmo. Entonces no es mejor no ser exactos. Aunque dice aquí un término que da a entender, y ahí lo explican, analizan mucho ese término, dice al tarbe le'aser omadot, no aumentes en hacerlo, que es el que de repente se puede hacer. Y hay varias respuestas. ¿Por qué no dice está prohibido hacerlo? En primer lugar, una de las respuestas no está refiriéndose realmente a la regla del diezmo, está tomándolo como ejemplo. Así como en la regla del diezmo no puedes decir por ser que hago de más, entonces no importa, sino hay que ser exacto, pues ni de menos ni de más está mal. Así en general, también en las demás leyes tienes que ser exacto, lo prohibido es prohibido, lo permitido es permitido. Entonces de aquí lo está tomando como un ejemplo. Por otra parte, hay otra explicación, que el que era realmente experto sí se permitía que lo haga según el cálculo, el que realmente ya tenía mucha experiencia, mucho conocimiento. Pero igual dice que no aumentes en hacerlo, no lo hagas mucho. De repente sí, pero trata de ser siempre preciso. De todos modos, la enseñanza importante que nos deja aquí Rabban Gamliel es que uno tiene que vivir buscando la verdad, la precisión, lo correcto, y quitarse la confusión, la incertidumbre. Hay un dicho famoso de nuestros sabios que dice, en simha que atarata sefekot. No hay una satisfacción y una alegría como cuando uno esclarece las dudas que tenía o la incertidumbre. Uno de los peores estados en el ser humano, vivir con incertidumbre. Y la alegría que le da cuando ya se quita esa incertidumbre, tiene las cosas claras. Entonces eso es lo que nos enseña este gran sabio Rabban Gamliel, que en su época que había tanta incertidumbre, tanta confusión y tantas opiniones, se aconseja, busca el conocimiento preciso. No te quedes con esa inquietud de decir, lo hice por la duda, o no sabía, o me quedé con la duda y no tenía la claridad y seguridad de cómo debe ser. Da una seguridad y una satisfacción, y uno vive con claridad en sus cosas, se acostumbra a la precisión, a lo exacto, a la verdad, es otra calidad de vida. Vamos a seguir las enseñanzas de Rabban Gamliel, que la verdad leí muchas historias interesantísimas acerca de la vida de él, pero ahora sí, se nos acabó el tiempo y no nos vamos a quedar toda la noche, pero tengámoslo, recordémoslo a Rabban Gamliel como uno de los grandes sabios que aportó muchísimo al pueblo de Israel. ¿Cómo se llama?
vamos a, como todas las noches, a dedicar estas Mishnayot, Leilun Nishmat. También esta noche le voy a dedicar en memoria de Regina Baljano. Baljano, que es su aniversario, y los que participan en el proyecto Neshamot, en memoria de todos sus familiares, y la lista que aquí traigo conmigo. אשרי שטעון עדותו חפץ מאוד, טוב שם משמן טוב, ויום הבא מעבד ומנוחה נכונה, בישיבה עלילה תחכם ושכנה מעלת כל שמותיהם מחולקת ולחיי עולם, ושם תהא מנת וחיסה לישיבה נפש שם הטוב. Como ya les había mencionado, en este momento pensar el nombre del ser querido del que quieran dedicar este estudio en su memoria. רוח השם תניחם בגן עדן, והתפטרו מן המעדן כראות אלה המלא שמע יברם, מלך מלכם מלכים ברחמה ויחוס ויחמר אליהם, וילווה עליהם השלום ועל משכבם ויהיה שלום כדכתיב, יבוא שלום ינוח על משכבותם ולך נכוחם, הם וכל בני ישראל שוכבים בהם בכלל לכם נעשה יכול, וכן יהיה רצון ונאמר אמן, וזה הלימוד לעילוי נשמתם, נפשם בטוב ילינו וזרעם ישוערס, que este estudio sea לעילוי נשמתם, que estén en el Gan Eden y su descendencia que vivan por muchos años de salud, y que también por ese estudio pidamos refuá shelema a todos los que están enfermos de esta pandemia, y que pronto Dios nos quite este decreto y que volvamos a la normalidad. Amén. Los espero mañana. Ahora sí retomamos el horario de la semana, 8:45 en punto, y los sábados en la noche a las 9 en punto. Gracias, Shavuot Tov.